Y nos metemos en una realidad que está golpeando muy duro y que ya genera preocupación y enciende alarmas. Estamos hablando del dengue en la República Argentina, porque los casos van creciendo de semana a semana en una circunstancia que los números están mostrando que al menos hay que atender y hay que tener cuidados. En algunas provincias más que en otras. Se registraron muertes en esta semana en la provincia de Tucumán, por ejemplo. El norte siempre uno de los más golpeados, pero esa frontera que se fue ampliando. Los números que se observan en cuanto a las prevenciones y demás, en cuanto al dengue, ya marcan que hay 13 jurisdicciones las que están siendo afectadas por el dengue en este 2023 y muchas comparaciones a lo que fue el 2020, un año también de muchísimo crecimiento de dengue en nuestro país. Estamos en contacto con Gustavo Echenique, que es infectólogo, el presidente del Colegio Médico de la provincia de Jujuy. ¿Cómo va, doctor? Muchas gracias por atender a Telediario Federal, es un placer. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por el contacto. No sé si se ve, estamos en el sanatorio en este momento saliendo, así que... Sí, lo vemos. ¿Lo vemos? Estamos justamente, sí, estamos con actividad, pero de todas formas creo que nos pareció importante salir como para dar una opinión de lo que está pasando, ¿no? Le agradecemos este punto. Cuéntenos un poco, porque siempre había mucha referencia del norte del país con respecto al dengue. Ahora lo vemos en provincia de Buenos Aires, lo vemos en la provincia de Córdoba, en la provincia de Santa Fe, como que se ha ampliado, ¿no? Esa zona en donde ya las alertas, como decimos, comienzan a encenderse. Sí, esto se venía vislumbrando a fines del año pasado, cuando nosotros informamos inclusive que había una situación, y ustedes lo sabrán perfectamente, que había una situación en Paraguay y Brasil y Bolivia con un aumento muy importante de casos de fiebre chikungunya y de dengue, y era evidente que ante la situación de este movimiento turístico hacia y desde la Argentina hacia esos países, eventualmente con presencia, inclusive obviamente de la Aedes aegypti en las zonas acá en la Argentina que son históricamente el mosquito está presente, era esperable que esto pudiera llegar a ocurrir, tal vez no en el impacto que está causando actualmente, ¿no? Donde tenemos fallecidos, donde tenemos, en el país tenemos circulación de 3 serotipos distintos, dengue tiene 4 serotipos y tenemos circulación de DEN1 a nivel de región centro y Buenos Aires, y tenemos circulación de DEN2, serotipo 2 en todo lo que es el NOA, y ya hay un serotipo 3 circulando en Mendoza. Sí. Entonces, y hay localidades donde tenemos circulación concomitante de 2 serotipos distintos. Esto hace justamente de que los cuadros clínicos relacionados con dengue tengan a veces circunstancias bastante particulares, como está pasando en este momento en mucha casuística, que hay presencia de síntomas gastrointestinales como diarrea y vómitos, cosas que anteriormente no se lo veía, ¿no? Entonces, esta situación obviamente hace que las alarmas se enciendan en forma más importante, porque los cuadros son bastante atípicos en algunos casos. Doctor, la pregunta es si el invierno, bueno, dependiendo, ¿no? En el norte por ahí tarda un poco más, si las temperaturas van a ayudar para paliar este crecimiento de contagios. La idea es que sí, por supuesto, sabemos que la climatología es fundamental, y acá hay un dato muy importante que no lo comenté, por ahí no se comenta tanto. En la situación de dengue, la enfermedad de per se, hay un 80% de pacientes infectados, de gente infectada, individuos infectados por dengue que no tienen síntomas. Entonces, acá hablamos de un dato no menor. Ese dato es que tremendo, tiene que ver, ¿no? Básicamente con este grupo de pacientes o de personas infectadas que literalmente tienen muy pocos síntomas o nulo, lo cual hace de que no hagan las consultas pertinentes, pensando obviamente al no tener sintomatología no van a hacer la consulta, pero sin embargo son pacientes o son gente que tienen la capacidad de infectar, por lo tanto muchas veces se transforman en el motor de las epidemias. Entonces, ese remanente del 30% es el que va a ir a consulta, y de ese remanente del 30%, un 5%, un 2% van a presentar cuadros graves y literalmente mortales. Esto tiene que ver también con la concomitancia de distintos serotipos que están circulando, ¿no? Y obviamente, respondiendo a tu pregunta, esperamos que las temperaturas bajas obviamente hagan descender la actividad del mosquito, que es el principal, el mosquito de Aegypti es el transmisor, y al bajar la actividad del mosquito también va a bajar seguramente la actividad de la enfermedad. Doctor, teniendo en cuenta, esto es importante también, que el mosquito de Aegypti tiene una circulación y tiene un área de acción de 100 a 200 metros, o sea que el mosquito que nos pique a nuestro domicilio
nació en 100 metros alrededor en la misma cuadra. Por eso es importante la prevención mancomunada de toda la población. De todos, ¿no? Bueno, las recomendaciones de siempre. La consulta es porque estamos observando, viendo la gran preocupación de el que ha sido infectado por primera vez de dengue a ser nuevamente infectado. Uno que fue infectado de dengue en un tiempo, ¿hay un tiempo perentorio o sigue con esa preocupación de por vida, digamos? ¿No muere el virus? ¿Sigue teniendo esa preocupación? Sí, en realidad acá lo que sucede es lo siguiente: la persona o la población que ha sido susceptibilizada con un serotipo, pongamos un ejemplo, el serotipo 1, sí, y una persona ha padecido un dengue por serotipo 1, los anticuerpos que ha desarrollado ese individuo es para el serotipo 1. Solamente para el serotipo 1. Y eso dura solamente algunos años, no es una digamos, de por vida. Se sabe perfectamente que evidentemente uno va a tener los anticuerpos durante muchísimo tiempo, pero los niveles de protección de anticuerpos va bajando al correr de los años. Una vez que esa persona pudo haber sido infectada por un serotipo 2, ahí es donde justamente viene el problema, porque se dispara toda una serie, una cascada inflamatoria que tiene que ver con la activación de un anticuerpo que no es específico para ese serotipo. Esto ocurre básicamente con una activación y la formación de situaciones anómalas que tienen que ver con esa interacción, y por supuesto es la que desencadena a veces los cuadros graves y a veces mortales. Entonces, en realidad lo que queremos decir es que si bien la persona infectada por dengue tiene anticuerpos para los 4 serotipos en la primera semana, después ya se hace digamos, específico para el serotipo que está circulando. Se debe cuidar. Entonces ahí viene esta peligrosidad. Todos nos debemos cuidar, siempre. Pero esa persona que ha sido infectada por una vez, ¿se debe cuidar de por vida con mayor recaudos? La persona que ha padecido dengue es importantísimo. Obviamente, hay mucha gente, y lo vuelvo a repetir, que ni se enteró que tuvo dengue. Esto pasa también con otras enfermedades como las hepatitis. La hepatitis solamente un 20-30% van a tener síntomas, el otro 80% no. Entonces, en el caso de una persona haya padecido dengue, es fundamental extremar los recaudos para evitar justamente una nueva infección. Y básicamente acá tenemos que combatir el mosquito. Si no tenemos el mosquito, no tenemos enfermedades, no tenemos Zika, no tenemos dengue, no tenemos chikungunya y tampoco tenemos fiebre amarilla. Entonces creo que es fundamental. Y esto apunta. Si nosotros cortamos el accionar del mosquito desde allí y combatimos el mosquito, no vamos a tener ni sintomáticos ni asintomáticos. Esto creo que está clarísimo. Ahí tenemos que apuntar a erradicar al mosquito, ¿no? Esto creo que esto es fundamental para el año que viene. Hemos tenido un par de años de bonanza. No se olviden que en el 2020 tuvimos una sindemia, que tuvimos la COVID-19 con dengue, ¿no? Exactamente. Y que los números se están comparando ahora, ¿no? De ese 2020 a este 2023. Y por ahora hasta estamos por debajo, pero no deja de preocuparnos. La idea es relevar cada una de las provincias. ¿Cómo está Jujuy con respecto a ese tema? ¿Viene dentro de los números que habitualmente tiene o hay un crecimiento de casos? No, la situación en Jujuy está acompañando lo que está pasando con el resto del país. Nosotros tenemos una ruta que es la ruta 34, que es un cordón umbilical que tenemos básicamente con toda la zona Formosa, Paraguay, con todo lo que es Brasil y tenemos con Bolivia. Entonces, obviamente que esta situación nos afecta y muchísimo. Los casos están aumentando, ya hemos superado los 500 casos con un fallecido con dengue probable. Entonces, obviamente que los gobiernos y el Ministerio está trabajando de una forma realmente muy importante en cuanto a tratar de controlar el mosquito. Pero bueno, nosotros desde el Colegio Médico de Jujuy estamos brindando todo el asesoramiento que podemos brindar desde mi especialidad, que soy infectólogo. Por supuesto, nos han puesto al servicio para poder inclusive capacitar en caso del gobierno así necesitarlo, por supuesto, pero los casos están en un franco aumento. Hay zonas, por supuesto, que son realmente sensibles, como pasa con muchas enfermedades infecciosas por vectores, como pasa con toda la zona de San Pedro, Ramal, que son zonas muy tropicales, ¿no? Que están en colindancia con el Chaco salteño. Entonces son zonas con muchísima casuística y bueno, Jujuy no ha escapado de esta situación. Estamos con un franco aumento de casos y estamos trabajando fuertemente desde todas las instituciones para tratar de controlar esto. Gustavo Echenique, infectólogo, presidente del Colegio Médico de Jujuy, muchísimas gracias por el contacto con Telediario Federal. No, muchísimas gracias, un saludo muy grande a Córdoba, una provincia tan linda que nos recibe hermoso, muy bien cuando vamos, y por supuesto estamos a disposición para la temática que ustedes precisen. Desde ya muchísimas gracias por el contacto. Un abrazo, doctor. Muchas gracias. Un abrazo.